Descubre el oscuro misterio detrás de Baal, el dios que desafió al Todopoderoso y sedujo a una nación entera. La historia de Israel, desde sus albores hasta su exilio, está marcada por una lucha constante contra la idolatría y la tentación de adorar a Baal. Este dios cananeo no solo fue una figura religiosa, sino un símbolo de la corrupción moral y espiritual que amenazaba con desviar al pueblo de Dios de su pacto con Yahvé. En este estudio, exploraremos quién era Baal, las prácticas asociadas con su culto y cómo la adoración a Baal se convirtió en una lucha persistente para los israelitas, desafiando su fe y compromiso con el único Dios verdadero. Para comprender quién era Baal, es esencial entender el contexto cultural y religioso de Canaán, una región conocida por su diversidad de cultos y deidades. Canaán estaba compuesta por una serie de ciudades-estado independientes, cada una con su propio panteón, aunque Baal era adorado en casi todas ellas. Las tablillas de Ugarit, una ciudad-estado cananea, ofrecen un detallado relato sobre Baal. En estas escrituras, Baal es representado como el dios de la tormenta y la fertilidad, el hijo de él, el dios supremo, y la diosa Asera. Los textos describen sus hazañas, incluyendo su victoria sobre Yam, el dios del mar, y su conflicto con Mot, el dios de la muerte. El ciclo de Baal es una serie de poemas épicos que describen sus luchas por la supremacía. Este ciclo incluye la construcción de su palacio, su combate contra Yam, su aparente muerte a manos de Mot y su resurrección, simbolizando el ciclo de las estaciones y la renovación de la fertilidad en la tierra. Baal era comúnmente representado como un hombre fuerte y vigoroso, a menudo de pie sobre un toro, sosteniendo un rayo en una mano y un bastón o lanza en la otra. El toro era un símbolo de su poder y fertilidad. Estas representaciones se encuentran en esculturas, relieves y sellos cilíndricos. El rayo y la tormenta eran símbolos del poder de Baal sobre la naturaleza, particularmente la lluvia, esencial para la agricultura en Canaán. Su asociación con el toro también reflejaba su papel como proveedor de vida y fertilidad. En los textos de Ugarit, Baal es uno de los dioses más venerados, y su culto estaba intrínsecamente ligado a la agricultura y la prosperidad. Estos textos muestran una rica mitología que influenció significativamente la religión y la cultura de Canaán. Las batallas de Baal contra Yam y Mot no solo simbolizan los ciclos naturales de las estaciones, sino también las luchas políticas y sociales de la época. Estas narrativas reflejan la importancia de Baal en la vida cotidiana de los cananeos y su papel en la lucha por el orden y la fertilidad. El templo de Baal en Ugarit era uno de los más importantes centros de culto. Excavaciones arqueológicas han revelado estructuras y artefactos que proporcionan información sobre los rituales y prácticas religiosas, incluyendo altares y inscripciones dedicadas a Baal. Los lugares altos eran santuarios al aire libre situados en colinas y montañas. Estos sitios eran considerados más cercanos a los dioses. En estos lugares, se construían altares y estatuas para las ofrendas y sacrificios. En Canaán, estos lugares eran comúnmente dedicados a Baal. Además de los lugares altos, había templos dedicados específicamente a Baal. Estos templos eran centros de actividad religiosa y social, donde se llevaban a cabo rituales y festivales. El templo de Baal en Ugarit, con sus impresionantes altares y estatuas, es uno de los ejemplos más conocidos. Los altares dedicados a Baal estaban presentes en muchas ciudades-estado de Canaán. Estos altares eran lugares donde se ofrecían sacrificios de animales, y en algunos casos, sacrificios humanos.
Los monumentos y estelas dedicadas a Baal con inscripciones y relieves también eran comunes. El sacrificio de animales, especialmente toros y carneros, era una práctica central en el culto a Baal. Estos sacrificios eran vistos como una forma de apaciguar al dios y asegurar su favor, especialmente en tiempos de sequía o calamidades. Las festividades en honor a Baal incluían grandes banquetes, danzas y cantos. Estas celebraciones marcaban eventos agrícolas importantes, como la siembra y la cosecha, y eran momentos para renovar los votos y pedir la bendición de Baal. Aunque más controversiales y menos frecuentes, los sacrificios humanos eran parte del culto a Baal, especialmente en tiempos de crisis extrema. Las inscripciones fenicias y las referencias bíblicas sugieren que, en momentos desesperados, como guerras o sequías severas, se ofrecían niños en sacrificio a Baal. La prostitución sagrada era una práctica común en los cultos cananeos, incluida la adoración a Baal. Esta práctica se basaba en la creencia de que la actividad sexual en los templos estimulaba la fertilidad de la tierra. Las sacerdotisas y sacerdotes participaban en estos actos como una forma de representar la unión divina. La prostitución sagrada no solo tenía implicaciones religiosas, sino también sociales y morales. La práctica estaba entrelazada con la vida cotidiana y las estructuras sociales, y era vista como una necesidad para asegurar la prosperidad de la comunidad. La Biblia condena enérgicamente la prostitución sagrada, viéndola como una abominación y una forma de corrupción moral. Los profetas de Israel denunciaron esta práctica y la asociaron con la infidelidad espiritual hacia Yahvé. La conquista de Canaán por los israelitas, como se describe en el libro de Josué, no logró erradicar completamente las prácticas religiosas cananeas. La convivencia con los cananeos permitió la influencia de sus cultos, incluido el de Baal. El sincretismo, la fusión de diferentes religiones y cultos, fue un desafío constante para Israel. A pesar de las advertencias de Yahvé, muchos israelitas adoptaron prácticas cananeas, incluyendo la adoración a Baal, debido a la presión social y los beneficios percibidos. Durante el periodo de los jueces, Israel enfrentó una continua lucha contra la idolatría. Jueces 2, 11-13 relata cómo los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Esta infidelidad llevó a ciclos de opresión y liberación a través de los jueces levantados por Dios. La adoración a Baal continuó durante la era de los reyes de Israel y Judá. Reyes como Acab promovieron activamente el culto a Baal, lo que llevó a confrontaciones directas con los profetas de Yahvé. Esta idolatría fue una de las razones de la caída de los reinos de Israel y Judá. Acab, el rey de Israel, y su esposa Jezabel, hija del rey de Sidón, fueron fervientes adoradores de Baal. Jezabel, en particular, promovió agresivamente el culto a Baal y persiguió a los profetas de Yahvé. Su influencia llevó a una profunda corrupción religiosa en Israel. El profeta Elías se levantó como el principal adversario de Acab y Jezabel. En 1 Reyes 18, Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, demostrando el poder de Yahvé sobre Baal al invocar fuego del cielo para consumir su sacrificio. Este evento fue un punto de inflexión en la lucha contra la idolatría en Israel. El rey Josías de Judá implementó una de las reformas religiosas más significativas, destruyendo los altares de Baal y erradicando las prácticas idólatras. 2 Reyes 23. Esta reforma fue un intento de restaurar la pureza del culto a Yahvé y eliminar la influencia de Baal. A pesar de las reformas, la adoración a Baal persistió en varias formas.
Los profetas continuaron enfrentándose a esta idolatría, advirtiendo sobre las consecuencias de la infidelidad a Yahvé y llamando al pueblo al arrepentimiento y la renovación de su pacto con Dios. La adoración a Baal llevó a una corrupción profunda de la sociedad israelita. La inmoralidad sexual, la injusticia social y la violencia se volvieron rampantes, alejando al pueblo de los mandamientos de Yahvé y destruyendo el tejido moral de la nación. La idolatría implicaba un abandono directo del pacto con Yahvé. Este alejamiento no solo era espiritual, sino también cultural y nacional, ya que la identidad de Israel estaba intrínsecamente ligada a su relación con Yahvé como su único Dios. Los profetas de Israel y Judá, como Jeremías y Ezequiel, profetizaron la destrucción de las ciudades y el exilio del pueblo como consecuencia de su idolatría. Estos juicios eran vistos como castigos divinos por la infidelidad y la corrupción moral. El exilio en Babilonia fue una de las consecuencias más severas de la idolatría de Israel. Este evento no solo marcó una pérdida territorial y política, sino también una crisis espiritual profunda. El exilio fue un periodo de reflexión y arrepentimiento, llevando eventualmente a una renovación del pacto con Yahvé. A pesar de la infidelidad de Israel, Yahvé permaneció fiel a su pacto. Los profetas hablaron de una futura restauración y un nuevo pacto, destacando la gracia y misericordia de Dios a pesar de los pecados de su pueblo. La historia de Baal en Israel subraya la lucha constante contra la idolatría y la necesidad de una devoción exclusiva a Yahvé. Esta lucha es una lección eterna sobre la importancia de la fidelidad y la pureza espiritual en la relación con Dios. Aunque el culto a Baal no existe hoy en la misma forma, la idolatría moderna toma muchas formas, como el materialismo, el poder y la fama. La historia de Baal nos recuerda la tentación constante de poner otras cosas antes que Dios. La lucha de Israel contra Baal nos enseña sobre la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios y creencias y de resistir las influencias corruptoras de la sociedad que nos rodea. La adoración exclusiva a Dios es un principio central en la vida cristiana. Esta devoción requiere un compromiso constante y la disposición de eliminar cualquier cosa que compita con nuestro amor y obediencia a Dios. La historia de Baal subraya la importancia de la integridad moral. La corrupción que trae la idolatría afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás y nuestra propia integridad. La historia de la adoración a Baal en Israel sirve como una advertencia y una guía. Nos muestra los peligros de apartarnos de Dios y las bendiciones de permanecer fieles a Él. Hoy, como en los tiempos bíblicos, estamos llamados a una renovación constante de nuestra fe y devoción. La historia de Baal nos desafía a examinar nuestras vidas y a buscar una relación más profunda y auténtica con Dios. La adoración a Baal fue uno de los desafíos más grandes que enfrentó Israel en su historia antigua. Esta lucha constante contra la idolatría y la infidelidad es una lección eterna para todos los creyentes. A través del estudio de Baal y su impacto en Israel, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad y devoción a Dios. Que esta historia nos inspire a buscar siempre la pureza espiritual y la integridad moral en nuestra relación con el Todopoderoso.